Perplejidad, en algunos casos indignación, pero sobre todo dudas. Muchísimas dudas es lo que ha generado el plan del Gobierno para la transición hacia la nueva normalidad. Los hoteleros no entienden por qué tienen que abrir sus hoteles si los turistas no pueden llegar hasta ellos. Los comerciantes han de mantener el total de la plantilla, pero solo pueden atender a un tercio de sus clientes. Los ciudadanos no saben si pueden ir a visitar a su madre, aunque saben que pueden quedar con ella en una terraza. La verdad es que el Gobierno ha vuelto a dar una nueva muestra de improvisación. Desde la oposición se quejan de que nadie les ha consultado, pero no solo ellos, también los presidentes de las comunidades autónomas que hubieran preferido otro sistema, los ayuntamientos y las patronales de casi todos los sectores. El Gobierno nos vuelve a dar una nueva muestra de improvisación y consigue acabar con la paciencia de todos. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Ya saben que nos encuentran en nuestro canal de YouTube y también en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fanego? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier y compañía. Entramos de inmediato en materia, pero antes, si me permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros? Si es así, en Préstamos Madrid le podemos ayudar. Tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web que les leo exactamente, www.prestamos-madrid.com, y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Así que recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá un descuento del 50% sobre los intereses. Bueno, de momento sabemos que nos encontramos en la fase 0. Porque a partir de ahora todo va a tener fases y etapas y épocas. Es la fase de preparación para la desescalada. A partir del lunes día 4, algunos territorios pasarán directamente a la fase 1. Serán las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en el archipiélago canario, y Formentera, en Baleares. Pero todos los demás seguiremos en la fase 0. Este fin de semana, los adultos ya podrán salir a pasear en familia o hacer deporte de manera individual. Y a partir del lunes día 4 podremos ir a algunos locales, pero con cita previa para recibir atención individualizada. Eso incluye las peluquerías o los restaurantes, pero solo para ir a recoger comida para llevar. Los deportistas profesionales podrán volver a entrenar. Aquellos que estén federados o participen en ligas profesionales también. Los no profesionales podrán desarrollar su actividad de manera individual. El lunes 11 de mayo se iniciará, se supone, la fase 1. Podrán abrir las tiendas, pero no las que estén en centros comerciales. Los mayores de 65 años tendrán un horario limitado para comprar. Los restaurantes que tengan terraza la podrán abrir, pero solo con un aforo del 30%. El comedor interior permanecerá cerrado. Los hoteles podrán abrir, pero también con un techo de su capacidad y excluyendo las zonas comunes como piscinas o restaurantes. Los lugares de culto abrirán, pero también con un aforo máximo de 1/3. Se podrán celebrar velatorios. Empezarán a funcionar los centros de alto rendimiento deportivo. Se permitirán actos culturales si son para menos de 30 personas o para 200 si son al aire libre y, en todo caso, todos ellos sentados.
Un par de semanas más tarde, en torno al martes 26 de mayo, se iniciará, si todo va bien, la fase 2, aunque eso dependerá, como les decimos, de cómo estén funcionando las cosas en cada provincia. Los restaurantes y locales podrán abrir el interior, pero con un aforo máximo de un 30%. Los comercios aumentarán su aforo al 40% si se puede mantener la distancia de seguridad. Abrirán los centros comerciales prohibiéndose la permanencia en zonas comunes o en áreas recreativas. Los hoteles podrán abrir sus zonas comunes limitadas a un 30% de aforo. Aunque las clases no se retomarán hasta septiembre, los centros escolares podrán abrir para clases de refuerzo y selectividad. Cines y teatros podrán funcionar con un tercio de su aforo, igual que las bibliotecas y otros centros culturales, y si son actividades al aire libre, con un máximo de 400 personas sentadas. Y los lugares de culto podrán ampliar su aforo al 50%. Se podrían celebrar bodas con un número también limitado de asistentes. Podrá ir usted a su segunda residencia, pero solo si está en la misma provincia. Se reanudarán la caza y la pesca deportivas. Dependiendo en qué zonas en las que todo esté funcionando bien, se podrá entrar en la fase 3 hacia el 10 de junio. En ese momento empezarán a flexibilizarse los asuntos de movilidad general. Podrán abrir los locales de los centros comerciales hasta un 50% de su capacidad y manteniendo distancia de 2 metros. Se podrán usar las zonas comunes. Se permitirá ir incrementando el aforo de los restaurantes, pero eso sí, manteniendo las distancias. Podrán abrir las discotecas y bares nocturnos, pero también con un aforo máximo del 30%. Se podrá ir a la playa y a los toros manteniendo distancias. Se calcula que para finales de junio habremos llegado a la llamada nueva normalidad, un concepto que hoy por hoy nadie sabe qué es lo que quiere decir exactamente. Cristiano, ¿qué será la nueva normalidad? Bueno, la verdad es que estamos expectantes a que el gobierno defina esa nueva normalidad desde hace bastante tiempo. Yo quiero saber cómo se va a trabajar en las empresas el día de mañana, cómo vamos a tener que acudir a nuestros puestos de trabajo, los que estamos pudiendo trabajar ahora mismo desde casa, pero el gobierno todavía esa parte no la ha sabido definir, al igual que tampoco ha sabido definir muy bien el resto de partes o ese plan de desescalada que esperábamos los españoles. Yo este fin de semana, cuando escuché al presidente de gobierno en su homilía, estaba expectante y puse un tuit además preguntando si es que había consultado con Inés Arrimadas o con Pablo Casado este plan de desescalada que nos anunció que aprobarían el día de ayer. Pues bien, al final el tiempo me ha dado la razón y es que la oposición se ha enterado por televisión de cuál es ese plan de escalada de Pedro Sánchez. A mí me parece una vergüenza, me parece una falta de respeto total hacia los partidos de la oposición y esto denota la farsa que supone ese pacto de reconstrucción que nos lleva vendiendo durante días el señor Sánchez. Si de verdad quisiera un acuerdo con las fuerzas políticas moderada, tendría que hablar, tendría que tener confianza con ellos, tendría que presentarles al menos por dónde van a ir las medidas. Hay que recordar que muchos de esos partidos gobiernan en muchas comunidades autónomas y es importante que tengan información de primera mano. Entonces los españoles le tiene que quedar claro, porque yo soy un gran defensor, y lo he dicho en este programa en múltiples ocasiones, de un pacto entre fuerzas políticas moderada, pero lo que está proponiendo Sánchez es una farsa, es una mentira, no se la cree ni él. Él no quiere un pacto de reconstrucción, es una estrategia de comunicación del Partido Socialista para intentar, en cierto modo, parecer el bueno de la película cuando sabemos todos que ha sido una pésima gestión. Así que cuando vi al señor Casado subiendo a Twitter y también por parte de Ciudadanos hoy en la sesión de control al gobierno que se enteraron por televisión del plan de desescalada, me dio vergüenza de un presidente de gobierno que no sabe respetar a los partidos de la oposición ni sabe respetar a las instituciones públicas, porque esos partidos forman parte del Congreso de los Diputados. Entonces, yo sinceramente me sorprende que el señor Sánchez haya sido oposición al gobierno de la comunidad, del Ayuntamiento de Madrid, y me sorprende que se comporte así, conociendo la política. Fernando. Yo creo que hemos empezado mal la conversación porque yo creo que la nueva normalidad no es nueva normalidad, es nueva anormalidad. Y me explico. A ver, lo que estamos viendo de continuo, a diario, en los medios de comunicación, no deja de ser nuevo, lamentablemente, para la ciudadanía española. Estamos viendo que, aparte de la falta de transparencia, de la poca intención del gobierno, como bien dice mi compañero Cristiano, en contar con las demás fuerzas políticas para hacer o para llevar a cabo cualquier tipo de cambio en la estrategia a salir de la pandemia. Es evidente que la solución del problema, que es lamentable pero es así, la solución de los problemas en este país está en manos del propio problema.
Es decir, con lo cual aquí no cabe esperar más que, a partir de ahora, lo mismo. Es decir, la misma trayectoria que ha seguido el Gobierno de España en ocultar y en no contar con el resto de fuerzas democráticas para, lógicamente, que luego le pide, porque además que es incoherente, que luego le pida el respaldo a las fuerzas de la oposición cuando no cuenta con ellas para poder de alguna forma estructurar o de qué forma llevar mejor el desescalamiento y la vuelta a la normalidad, no a la anormalidad. No sabemos a lo que estamos abocados. Es como un barco que no tiene un timón definido y que va dando bandazos en función de ciertos parámetros que solo conocen ellos. O sea, que solo conocen determinadas personas que están dentro del gobierno. Máxime cuando, lógicamente, el gobierno ya tiene de por sí, el propio Sánchez tiene una máxima, que es atender a las exigencias que tiene su socio Podemos y que paso a paso estamos viendo cómo las está dando. Pero dices que los parámetros los conoce el gobierno. Yo ya tengo serias dudas sobre si los conoce, porque ya todos dudamos de todos los datos que nos presentan día a día. Ayer Pedro Sánchez en su rueda de prensa actuaba como un trilero cuando hablaba de los test rápidos y de las pruebas de diagnóstico. Mencionó a la OCDE, dijo que éramos los décimos, luego dijo el octavo, luego mencionó otro estudio, empezó a sacar cifras de la manga para intentar justificar algo que todos los españoles sabemos, que no se están haciendo las pruebas de diagnóstico masiva a la población. Para poder empezar el plan de desescalada tendríamos que tener datos fiables sobre la mesa. Sin embargo, Sánchez nos viene a engañar. A mí me parece una auténtica vergüenza. Nos quiere engañar con un pacto de reconstrucción que ya sabemos que es falso porque ni siquiera se habla con la oposición. No les expone el plan de desescalada, se enteran por televisión. Nos quiere engañar con los datos de las pruebas de diagnósticos, fundamentales para saber la realidad que tenemos ahí fuera cuando empecemos todos a salir a la calle. No sé, nos quiere engañar con un plan que ni siquiera venía hoy en el boletín oficial del Estado, es decir, que van a ir puliendo, como vienen acostumbrando, durante los próximos días, con lo cual yo admiro a todos los medios de comunicación que se han hecho eco de este plan, porque sinceramente sabemos que la información que hay colgada en la página web de la Moncloa mañana puede ser papel mojado, porque lo que va a ser realidad es lo que se publica en el boletín oficial del Estado. Entonces estamos todos pendientes de un gobierno que improvisa, que hace un plan que no explica a los demás partidos. Y oiga, explicar el plan a los demás partidos no es para filtrar información, es para enriquecer el plan. Es que los demás partidos tienen la obligación de aportar medidas constructivas para salvarnos de esta situación. Señores, que si Sánchez e Iglesias se quieren estrellar, todos los políticos responsables de este país estamos dispuestos a poner medidas sobre la mesa para intentar ayudar. Yo de verdad, lo que no entiendo es este empeño en tomar medidas de forma unilateral. ¿Qué ganas tiene usted, este señor Sánchez, de cometer los errores por sí solo? Busque compañeros de viaje, consensuar las medidas es fundamental. Yo de verdad no entiendo cómo vamos a abordar una desescalada sin datos, sin consenso y encima sin una claridad y una explicación clara por parte del gobierno. Pero sobre todo habría que añadir que, como bien has dicho, has enunciado antes, sin haber hecho lo que realmente se exige para poder saber si se pueden dar esos pasos, que es las pruebas científicas de las personas que están contagiadas. O sea, no tiene sentido que se lleve a cabo un proceso de desescalamiento para poder ir habituando, es decir, adecuando a la sociedad a la normalidad, ¿sabes?, de los trabajos, de los puestos de trabajo y demás, cuando no se han hecho las pruebas que se supone que se tenían que haber hecho mucho antes. O sea, yo lo que no entiendo es que encima, aparte es que es incoherente, pero es incoherente para cualquier persona que vea o que se trague, porque a mí la verdad es que cada día me cuesta muchísimo más escuchar a este señor, o sea, continuamente, porque él mismo se contradice de lo que dijo el día anterior muchas veces, o es incoherente con lo que dijo el día anterior. A ver, yo entiendo que a lo mejor en la evolución de la gestión ante una enfermedad que a lo mejor era desconocida, que no lo era, porque ya hemos visto que no era, es decir, pues pueda tener su variación y lógicamente haya que tomar medidas para poder aplacar, pero lo que no puede ser es incoherente. Y vuelvo a repetir, es el pan nuestro de cada día que tiene el propio gobierno con el que realmente yo no sé si preside el país, que es Podemos, ¿sabes? O sea, está claro que habría que ver, y no sé, el otro día me parece ayer, creo que dijo Egea, que habría que haber visto si gobernase el PP, que habría hecho Podemos, estaría seguramente rodeando la sede del PP en Génova. O sea, es normal, es decir, porque... Es probable porque en situaciones similares a la inversa es lo que ha hecho.
Bueno, pues razón de más izquierda, porque... salir a manifestarse a las calles, montar barricadas, incendiar neumáticos y rodearse del PP. Pues es que Pablo... ¿Iglesias o Casado? Iglesias, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, claro, es que tengo un jaleo de Pablos. Pablo Iglesias es especialista en hacer scratches. Con lo cual yo creo que... Sí, pero cuando se los hace a otros dice que claro, es jarabe democrático. Cuando se lo hacen a él dicen que son fascistas, recalcitrantes e intransigentes. Efectivamente, con lo cual no tiene absolutamente sentido ni la trayectoria que está siguiendo ahora mismo el gobierno en querer contar con la fuerza de las demás fuerzas, o sea, con el apoyo de las demás fuerzas políticas cuando no cuenta con ellas. No, pero para ampliar el estado de alarma tiene que contar con las demás fuerzas políticas. Los nacionalistas ya han dicho que no le apoyan, se abstienen, y siempre ha contado con el Partido Popular y con Ciudadanos para sacar adelante las diferentes prórrogas. Quiero decir... hasta ahora. Claro. Pero puede que a partir de ahora ya no haya tanta paciencia. No, pero es lo que... en cierto modo porque se hoy mismo Pablo Casado le ha dicho a Pedro Pedro Sánchez que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Hágalo usted solo, pero no cuente con nosotros para eso. Pero es que, sinceramente, a mí no me parecería descabellado que se plantaran, al menos para hacer un órdago a este gobierno que quiere tomar todas las medidas de forma unilateral. Porque, de verdad, o sea, cosas incoherentes que hemos visto en este plan y que cualquier hijo de vecino se da cuenta. Si conversas con otros partidos, pues te pueden hacer ver ese error buscando el interés general y el bien común. Con otros partidos, o con las comunidades autónomas, incluso las que están presididas por tu propio partido tampoco han sido partícipes de esta decisión, o con los ayuntamientos, o con las patronales de los sectores. El gobierno no ha hablado con nadie, se ha inventado una serie de medidas y nos las ha echado así verbalmente ayer el presidente del gobierno, que por cierto yo no he visto nada escrito al respecto. ¿Publica hoy algo en el Boletín Oficial del Estado acerca de estas medidas? Para nada. ¿Hay algún reglamento que nos hayan distribuido? ¿No? Han improvisado y todavía no está por escrito. Y de ahí que haya tantísimas dudas. Efectivamente, pero porque es lo que viene haciendo siempre este gobierno. Suelta un globo sonda para ver cómo reacciona la opinión pública y luego, a la hora de la verdad, lo va a, en cierto modo, a hacer el fine-tuning, a arreglar para cuando lo vayan a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Así que le digo a la gente que no se crean este documento que ha puesto el gobierno en internet, porque esto es un globo sonda que acaba de lanzar para ver cuál es la opinión pública. Ya vimos el ridículo que hicieron cuando la salida de los niños, que lo tuvieron que cambiar a las 6 horas. Pues ahora mismo han hecho un plan y ya han visto la aberración, que los hoteles no van a poder abrir porque no van a tener clientes. Supongo que de esto hablaremos más tarde, pero es que todos estamos viendo las incoherencias que tiene este plan. Yo me alegro que haya un plan, una serie de fases claras. Yo llevo exigiendo un plan desde el principio de esta crisis. Lo que sí me gustaría que cambiasen la forma de trabajar, porque sinceramente, si no escuchan ni siquiera a la oposición, a los colectivos afectados, si se empeñan en que ellos son los únicos dueños de la verdad en una situación que todos reconocemos como excepcional, no vamos a ir a ningún lado. Claro, pero el primer plan que tenían que haber tenido no es el plan de desescalamiento, es el plan de la prevención de la enfermedad, cosa que obviaron, cosa que quisieron obviar. O sea, con lo cual empezamos mal, es decir, empezamos mal desde el principio. Hay un cero, la fase cero es haber obviado el plan de haber contenido o haber intentado contener la enfermedad. Vale, en eso fallaron. Pero claro, una vez desatada, a la hora de combatirlo también fallaron. Absolutamente. A la hora de comprar material para combatirlo también fallaron. Por supuesto. Y a la hora de contabilizar nos mienten con los números. Pues, pero y es que el problema está en que tampoco se lleva de facto lo que dicen ellos que van a cumplir, es decir, que tienen que hacer para poder realizar el desescalamiento, que es hacer las pruebas. Es decir, si no se hacen las pruebas de la seroprevalencia, ¿sabes?, nunca vamos a saber realmente quién va a poder ir a los hoteles. O sea, no entiendo, abran o no abran, porque independientemente de que yo pueda acceder a un hotel, si a mí no me han hecho la prueba, yo puedo seguir transmitiendo la enfermedad. O sea, y aparte de esto, dentro de lo que es, como antes estábamos comentando, del tema del apoyo político, ayer creo que lo dijo ya los independentistas republicanos catalanes, ¿sabes?, que agüita que a ver que se acordara el gobierno con quién tenían que contar para poder hacer las cosas. No, si más descarados no pueden ser. Ya lo han sido históricamente desde el propio escaño. Acuérdense de quién les apoya, claro. Tomen ustedes medidas y tal. Ahora se lo están repitiendo. Sí, pero el que tiraba la impresora por... A mí me gusta, en cierto modo, o sea, que se evidencie de forma tan clara, ¿no?, la desfachatez de pues Pedro Sánchez. Encantado. No, la desfachatez de Pedro Sánchez al no dar la información al resto de partidos políticos, ni siquiera al líder de la oposición, al señor Casado. Porque creo que hasta los votantes del Partido Socialista
entienden que en una situación como esta tienen que hablar, tienen que dejar a un lado las ideologías políticas, tienen que comunicarse. Es una emergencia nacional, estamos en un estado de alarma, estamos viviendo una situación nunca vista, y que ahora mismo el presidente del gobierno no tenga una línea directa de conversación diaria, diría yo, todas las mañanas con el líder de la oposición, a mí me parece que no me cabe en mi cabeza. Y digo, ¿cómo estos señores van a dirigir una desescalada, salir de una crisis o un pacto de reconstrucción como siempre habla el señor Sánchez, si ni siquiera se hablan entre ellos? A mí es lo que me parece preocupante, porque yo defiendo un pacto de reconstrucción, pero no defiendo una tomadura de pelo a todos los españoles, y cada vez tengo más claro que Sánchez nos está tomando el pelo cada vez que quiere dialogar, llegar a un gran acuerdo y salvarnos a todos, cuando ni siquiera es capaz de hablar con las formaciones políticas que tienen que formar parte de ese acuerdo, porque si va a acordar con los mismos siempre, pues oiga, esto no va a ser ni un pacto nacional, ni un pacto de reconstrucción, ni nada, va a ser el pacto del abrazo que hizo usted con el señor Iglesias en la Moncloa, eso ya lo conocemos. Y el problema que tiene ya no solo es ese, sino el problema también tiene con las comunidades autónomas, es decir, que están a tiros, porque es normal. Incluso las gobernadas por el PSOE, que es claro, lo curioso, que claro, también están exigiendo una cuota de participación, unas medidas adaptadas a su territorio y no han sido consultados. Yo creo que parte el problema que tenemos, aparte del que estamos viviendo continuamente y día a día, el problema que tiene el gobierno es con el propio socio de Sánchez. Es decir, yo creo que le debe estar exigiendo determinadas cosas que tiene que estar pasando. El otro día, el domingo, le vi, el domingo fue, el último día que le vi en televisión, le vi un poco más nervioso de lo normal al presidente del gobierno. Es decir, cuando normalmente, no el último, el penúltimo. Ayer estaba más sosegado, con más chulesco, ¿no? Una acción más chulesca, pero el anterior estaba como un poco preocupado. Tiene que tener unos problemas internos en cuanto a las medidas que toman unilateralmente, que es brutal. ¿Cómo puede obviar un partido? Y yo esto lo noto por las redes sociales, que yo tengo muchos amigos que están en el Partido Socialista, que son socialistas, y últimamente hasta incluso ya les oigo más callados, es decir, apenas les oigo protestar o estar a favor de lo que se está haciendo, porque yo creo que también son conscientes de lo que están viendo. Es evidente, una de dos, o toma otra deriva, y cuenta con la posición de las fuerzas democráticas, ¿sabes?, más directas, que es prácticamente la mitad de la gente que vota en España. ¿Sabes? Es que es tan importante como eso. Y el día de mañana, cuando se vuelva a esta normalidad, ¿sabes?, en la sociedad, ¿sabes?, le va a costar, estoy seguro que ellos saben que les va a costar caro, es decir... Yo creo que confían en ganar tiempo porque saben que toda la gestión es muy difícil de defender. Y mira que hemos tendido la mano todos los partidos políticos hacia el gobierno, entendíamos lo complicado de la situación, pero Sánchez ha llegado a un punto que no sabe hacia dónde va. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos un Consejo de Ministros que empezó, según la agenda, a las 10:30 de la mañana y se alargó. La comparecencia iba a ser a las 2 de la tarde y fue a las 6. Otra vez el Consejo de Ministros se alarga y nosotros, la verdad, no sabemos qué estuvieron debatiendo. Pero yo entiendo que un plan de desescalada no se viene a una reunión entre unos cuantos ministros aquí durante un rato a trabajar un documento. Esto se tiene que traer preparado de antes, leído, las aportaciones se tienen que haber hecho previamente, y esto prácticamente se reúne el Consejo de Ministros para aprobarlo, no para discutir entre ellos. Su improvisación. Claro, entonces, si tú tienes prisa por hacer las cosas, vas a cometer errores. Si tú no hablas con los demás partidos, vas a cometer errores. Si tú de verdad no te asesoras de los colectivos más afectados, vas a cometer errores. Señor Sánchez, deje ya de cometer errores e intente dialogar con las personas que le queremos o le quieren ayudar. Yo lo que no entiendo es el empecinamiento de verdad de querer seguir hablando única y exclusivamente con los de Unidas Podemos y querer compartir con ellos los errores y ya está. De verdad, si defendiera un pacto de reconstrucción y no una farsa de comunicación, que es lo que está haciendo, hablaría con los demás partidos políticos. Yo no daba crédito cuando vi a Partido Popular y a Ciudadanos decir que se habían enterado del plan de desescalada por televisión. Es que no daba crédito, porque es que eso no ocurre ni en un ayuntamiento de pueblo. Hablan más los alcaldes con su oposición que Sánchez con el líder de la oposición del Congreso de los Diputados. Es que no es normal, no es normal, y creo que los votantes socialistas tienen que entender que por mucho que el PP sea de derechas, por mucho que algunos nos consideramos de centro, el presidente Sánchez tiene que dejar a un lado la ideología y hablar con total transparencia con las demás formaciones políticas, porque si no, no vamos a salir de esta. Sinceramente, ¿no creéis que si el gobierno socialista hubiera gobernado solo, sin el socio que tiene ahora mismo extra
extrema comunista. Es decir, ¿no hubiera contado con la oposición para implementar las medidas? Bueno, de Pedro Sánchez nos podemos esperar cualquier cosa, tampoco coherencia. Seguro que está mucho peor, tan mal acompañado por Podemos, que de lo que estaría solo, pero solo tampoco es una gran garantía. No es garantía, pero a mí me consta, yo creo, yo no lo sé, porque no tengo seguridad, pero estoy seguro que sería otra dirección completamente diferente. De todos modos, el PSOE de Pedro Sánchez ya no es el PSOE histórico que todos recordamos, ese PSOE con vocación de gobierno, los tiempos de Felipe González, de Rubalcaba, por maniobrero que fuera Rubalcaba, o sea, pero era un hombre con una capacidad, hombre, claro, pero entonces es que no es lo mismo. Claro. Pero Sánchez ha laminado a todo ese viejo PSOE, a ese partido que durante años ha gobernado en España, ha tenido esa vocación y capacidad de gobierno, para convertir en su corralito en el nuevo PSOE, que cae en brazos de los más radicales de izquierda y toma decisiones bastante peregrinas. Porque se denota que hay un partido socialista más radicalizado, es decir, lo que ha marcado Sánchez. A las pruebas que hubo cuando salió elegido y eliminó de alguna forma a los valores del PSOE. La forma de eliminarlo, te lo digo, Fernando, él quitó poder al Comité Federal, que era donde los varones se podían hacer valer, quiso dar el poder a lo que llaman las bases, que yo confío plenamente en las bases de los partidos políticos, pero si luego manipulas a las bases con preguntas torticeras, con convocatorias que la gente no acaba de entender, como ha ocurrido tanto en Podemos como en el Partido Socialista, pues hombre, esas bases empoderadas pues no tienen toda la información. Algunas han aprobado acuerdos con otros partidos sin ni siquiera tener el texto del acuerdo para poder votarlo. Entonces, hombre, sinceramente los que defendemos la democracia interna estamos sorprendidos. Pero unas bases además a las que has acostumbrado a que tus compañeros de viajes sean los radicales populistas de Podemos, los proetarras de Bildu, los separatistas de Cataluña o País Vasco. La crema. Les has acostumbrado a que la izquierda es eso en España. La crema. Eso respecto a las bases de los partidos, pero es que a los varones del Partido Socialista lo tenemos muy claro con Susana Díaz, en los intentos de laminarla han sido, vamos, flagrantes, claros. O sea, es verdad que ella plantó cara a Pedro Sánchez, pero tú no puedes laminar a tu oposición interna, lo que tienes que hacer es trabajar de forma constructiva. Él actúa en el gobierno de la nación de la misma manera que ha actuado dentro del Partido Socialista. No nos vayamos a sorprender ahora de su forma de dirigir. Si él no quiere escuchar ni siquiera a la oposición, ¿crees que va a escuchar a los varones socialistas, que en cierto modo disidentes, con su forma de gestionar este problema? ¿Crees que va a escuchar? Yo creo que incluso a sus partidarios que están diciendo, oiga, ¿cómo puedes aprobar las cosas sin ni siquiera preguntarnos? ¿Qué falta de respeto hacia el presidente, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana u otros presidentes del Partido Socialista que están teniendo que gestionar esta crisis igual que el señor Sánchez? Porque, oiga, aquí todas las instituciones públicas tienen que hacer bien su labor en el ámbito que les corresponda a cada una. Y la falta de respeto al señor Sánchez hacia las instituciones es algo que le ha pegado a los populistas. Los populistas desprestigian a las instituciones, pisan las instituciones porque es su objetivo primero, cargarse las instituciones para poder colar ese mensaje de falta de democracia, de populismo barato que estamos acostumbrados. Al señor Sánchez se le ha pegado, que el poder máximo lo tiene él, que el Consejo de Ministros lo es todo y que no necesita escuchar a nadie. Y si no va usted a escuchar a nadie, nosotros vamos a ser el último país de Europa en salir de la crisis económica, el último país de Europa en salir de la crisis social y vamos a ver cómo salimos de esta crisis sanitaria, porque hemos mejorado gracias a la labor de los profesionales, no gracias ni a los materiales que nos ha puesto el señor Sánchez, ni a los test que seguimos esperando, ni nada de su gestión. La verdad es que es muy duro mirar al gobierno y ver todos los errores que ha cometido. Ojo, y a la elección ejemplar que ha dado la sociedad española, es decir, en acometer lo que se nos ha dicho, es decir, que si había que estar confinados, se está confinados, digo, en la mejor manera, siempre hay locos en todos los sitios, pero bueno, que al 100% prácticamente se ha cumplido lo que nos ha mandado el gobierno en cuanto al confinamiento de las familias en los hogares. Claro, pero a estas personas lo que no puedes hacer es crearles más incertidumbre. O sea, el gobierno es un generador de incertidumbre. Yo no sé exactamente cómo lo puede hacer tan bien, porque es que intentándolo no en este momento tú preguntas a cualquier familia española lo que puede hacer. Pero da igual que vote PSOE que vote PP, da igual. La gente no lo sabe. No sabe si la semana que viene podrá hacer una cosa, podrá hacer otra. Hay un montón de dudas que nadie ha aclarado. Lo único que ha generado ha sido eso, dudas. Aquí quiero, ese punto me parece francamente muy importante porque se están generando falsas expectativas en la sociedad española y me parece gravísimo el que la gente pueda pensar que a partir del día 11 de mayo va a poder ir a una terraza y posiblemente no, al menos en las grandes ciudades o en la Comunidad de Madrid.
deberían hablar ya, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso y los presidentes autonómicos de cuál es la foto, sus indicadores, para que la gente no se genere esas falsas esperanzas de poder ir a ver un familiar o poder moverse dentro de su provincia, porque ahora mismo hay un plan sobre la mesa que no está en el Boletín Oficial del Estado y que nosotros no sabemos los indicadores reales que hay por detrás. Con lo cual yo, a la gente que está haciendo planes de quedar en una terraza o de pensar que va a poder moverse libremente con el coche o que va a poder hacer algún tipo de las cosas que viene recogida en ese panfleto que ha dado la Moncloa, les diría que por favor prudencia, porque ahora mismo no podría yo poner la mano en el fuego que la Comunidad de Madrid vaya, por ejemplo, a entrar en fase 1 el día 11 de mayo. Ayer, con lo que dijo el presidente del Gobierno, teóricamente un ciudadano no puede ir a visitar a su madre, pero sí puede quedar con ella en una terraza. Sin embargo, a lo largo del día de hoy, según a quien escuchabas, oías que sí podría ir a visitar a ese familiar. Muy bien, ¿se lo aclaramos a la gente qué es lo que va a poder hacer o lo que no? El Gobierno debería ser un poquito más claro, ¿no? La gente solo va a saber, perdonad que sí, y el abogado aquí es Fernando, pero la gente solo va a saber lo que va a poder hacer o no cuando venga publicado, y corrígeme si me equivoco, en el Boletín Oficial del Estado, porque lo que ha publicado Sánchez no vale para nada hasta que no haya un decreto que lo pruebe. Pues de momento no hay nada de todo eso. Tenemos ya comunicación con el director de OK Diario, don Eduardo Inda. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Don Eduardo, ¿qué le parece este plan de transición hacia esa nueva normalidad? Pues a mí me parece una chapuza, ¿no? Lo acabas de decir tú muy bien ahora, poniendo un ejemplo paradigmático. Es decir, uno puede quedar con su madre, con su padre o incluso con su hermano en una terraza, pero no puede ir a verles a su casa. ¿Pero qué locura es esta? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Porque las distancias de seguridad se pueden guardar en una casa, por muy pequeña que sea, y en una terraza. Entonces, es que es todo el mundo al revés, es una chapuza continua. Se trata además de un plan que no ha sido consensuado con nadie. Se quejan los partidos de la oposición, se quejan los presidentes autonómicos, aunque sean del mismo Partido Socialista, se quejan los ayuntamientos, se quejan las patronales de todos los sectores que nadie les ha consultado. ¿Esto lo ha inventado Sánchez solo y lo ha lanzado así a ver qué pasa? Pues sí, es que el problema de Sánchez es que se cree Franco, con 120 escaños, menos que ningún otro presidente en democracia, gobierna como si fuera el Felipe González del año 82, que tuvo 202 escaños, casi el doble, un 80% más que el señor Sánchez, y esto es un auténtico disparate todo, y esto es un régimen absolutista, un régimen autocrático que cada día nos acerca más a la Rusia de Putin, a la Turquía de Erdogan, y espero que no nos acerque a la Venezuela de Maduro. Pero desde luego a la Turquía de Erdogan y a la Rusia de Putin nos tiene cada vez más cerca. Don Eduardo, estoy seguro de que usted ayer siguió la comparecencia del presidente Sánchez con atención a ver qué anunciaba. Yo también lo hice y en un momento se me pusieron los pelos como escarpias cuando me pareció oírle algo así como una reforma de la Constitución para blindar la sanidad pública. Hablar de reformas constitucionales despierta siempre mucho recelo, saber que aprovechan para meterle de rondón, ¿no? Lo que pasa es que tiene un problema, que para hacer una reforma constitucional necesita 3/5 de la Cámara y para eso tendría que pasar inexorablemente por el Partido Popular y no digamos ya si quiere hacerlo ya lo grande por Vox, pero digo, numéricamente necesitaría el concurso del Partido Popular y eso tiene las mismas posibilidades que yo de ser, pues no sé, director del New York Times, ¿no? O sea, en fin. Bueno, yo creo que usted tiene más posibilidades de eso que él, en todo caso, de reformar la Carta Magna, ¿eh? Seguramente eso, a mí, si lo hace legalmente, si no lo hace autocráticamente, si no lo hace al estilo Maduro, si no lo hace al estilo Erdogan, si no lo hace al estilo Putin, si lo hace democráticamente y dentro de los canales del Estado de Derecho, pues, en fin, tiene entre 0 y ninguna posibilidad. Por tanto, tranquilidad absoluta, insisto, si se respeta la legalidad. ¿Y no es de dudosa constitucionalidad alguna de las medidas que no sabemos bien si están en marcha o van a estarlo, como por ejemplo, limitar a los mayores de 65 años para que tengan limitadas las horas en las que puedan entrar en las tiendas? Bueno, esto la verdad es que en el fondo se nos limita a los movimientos a todos, no solo a los mayores de 65 años. A mí esto sí, epidemiológicamente tiene que ser así y parece ser que es así, no me parece mal. Es decir, me preocupa mucho más, por ejemplo, que se intente cercenar la libertad de expresión, como está intentando hacer este gobierno, con un gabinete dedicado en Moncloa, en el corazón de Moncloa, otro fuera de Moncloa, otro en el Ministerio del Interior, dedicado a perseguir
no a los que cuentan bulos, sino a los que disienten de la opinión del gobierno. Eso me preocupa mucho más que esto que me está usted diciendo, porque al final, pues eso yo creo que son criterios científicos que en China, que son los primeros que tuvieron esta pandemia, que son los que la propagaron, no sé si la fomentaron, pero desde luego que la propagaron, esto ya se está produciendo, por lo menos técnicamente parece que tiene más sentido. A mí me preocupa, insisto, mucho más el recorte soterrado, lento pero inexorable, sin prisa pero sin pausa, que está habiendo de las libertades individuales, ¿no? Y además, como decía, creo que fue Orwell o Churchill, no sé quién lo decía, si no hay libertad de opinión, puede haber libertad, pero si no hay libertad de opinión, no hay libertad. Es decir, que la libertad en mayúsculas sin la libertad de expresión en minúsculas es imposible. Le doy la razón. Puede que tengan su parte de razón en los criterios sociosanitarios para según qué medidas. Realmente esto está en lo cierto. Sí, en todo esto me he fijado desde el primer día de los que saben, porque, hombre, los periodistas sabemos de deportes, de política, sabemos de investigación, podemos saber de economía, pero, hombre, la ciencia siempre es mucho más complicado porque somos gente de letras, ¿no? Y siempre me he fiado desde el primer día de los científicos. También hay que decir que el presunto científico Simón, el científico podemita Simón, pues claro, este es el que dijo que no habría más allá de algún caso, el que dijo que el riesgo en España el 26 de febrero era moderado, y el que dijo que la gente podía ir al 8M sin ningún problema y que ojalá fuera un éxito. Pues bien, ese señor que decía que no habría más allá de algún caso, que el riesgo era moderado el 26 de febrero y que había que ir a la 8M, ha provocado que España sea el país con mayor número de muertes per cápita del mundo. Por tanto, los criterios científicos de los científicos de verdad yo me fío. Creo que estos criterios vienen avalados por la experiencia en China y en Italia, y de los criterios de Simón, obviamente, pues me fío más bien poco porque son criterios políticos y no científicos. Totalmente de acuerdo. Vale, fiémonos de los criterios científicos, pero podemos exigir también un poquito de sentido común. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que un hotel pueda abrir si nadie de fuera de la provincia puede ir a alojarse? ¿Es para que se alojen los que ya tienen casa en esa provincia? Bueno, hombre, en el caso, pues por ejemplo, de Mallorca, que yo conozco bien, pues podría ir a alguna persona de Mallorca a la otra punta de Mallorca, pues a la playa, un sitio maravilloso. Podría ser, pero claro, Mallorca, las Islas Baleares, las Islas Canarias y Mallorca y Baleares, que yo lo conozco muy bien, viven básicamente del turismo de fuera de las islas, lógicamente, porque, insisto, aunque mucha gente hace turismo entre islas o dentro de la misma isla, eso puede ser el 5, el 8, el 10% del turismo total, pero es que el 90, el 95% del turismo viene del resto de España y del resto del mundo, y yo espero que eso se normalice lo antes posible y se normalice también respecto a los hoteles urbanos de toda España, porque es que si no, la tragedia en el sector hotelero va a ser... Don Eduardo, que usted sí que se conoce muy bien las Islas Baleares, que usted sabe que de Palma de Mallorca a Pollensa se va y se vuelve en el día, y que Formentera te lo recorres entero en una tarde. Quiero decir, tampoco van a poder vivir los hoteles de eso. Sí, pero yo también conozco mucha gente que de Ibiza pues va de vacaciones a Formentera, gente que vive en Ibiza todo. Pero claro, si eso, es que no sé si eso se puede hacer. Porque claro, el límite provincial, ¿dónde lo establecemos? ¿En Ibiza y Formentera? Es que no sé, yo ya me hago un lío. Yo estoy un poco como el presidente del gobierno, que no sé muy bien dónde está Cádiz y dónde está Almería, ¿no? Porque ya me están poniendo tan locos que ya me pierdo. Pero lo que es evidente es que con el turismo intraautonómico, no se vive, vamos, es que no solo no se viva, es que no te compensa abrir, es que no te sale a cuenta abrir, es tan sencillo como eso, no salen los números, es más barato y más rentable estar cerrado. Y para colmo, ¿tiene sentido que hagamos todo eso si no hemos acabado de hacer lo fundamental, que es hacer test masivos a toda la población? Bueno, aquí no se ha hecho test por una sencilla razón, porque el gobierno no quería que se conociera la magnitud de la pandemia. Es decir, si se hubieran hecho test desde el primer día, nos hubiéramos ahorrado ¿cuántas muertes? ¿20.000? ¿20.000? Seguramente 20.000. ¿Van 40.000? Pues, o 45.000, nos hubiéramos ahorrado por lo menos 20.000. Y luego, además, los test, el problema es que hubieran puesto al gobierno de España ante el foco, ante sus propias mentiras, ante sus propias contradicciones. Eso es lo que no quería el gobierno de España. Esto no es un problema de falta de previsión, que también es un problema de falta de voluntad de este gobierno
no quiere que se sepa la realidad de la pandemia, porque si se sabe, el lío sería morrocotudo. Y en lugar de los contagiados que dan hasta ahora, pues estaríamos hablando de 3, 4, 5, 8 millones, 2, es que no sé, muchísimos millones de contagiados. Y por tanto yo creo que ha habido una mala fe en no hacer tanto test. Ahora bien, si se hubieran hecho test en su debido momento, pues a lo mejor tendríamos 300 casos como tiene Corea, a lo mejor tendríamos 5 y pico, 6.000 como tiene Alemania, con el doble de población que la nuestra. Corea tiene 6 o 7 millones más de habitantes que nosotros. Nosotros tenemos más de 40.000 muertos ya reales, contabilizados por el gobierno, que hace trampas, 23.000 y pico, 24.000, no llega. Pero es que Corea, con 50 millones de habitantes, tiene 300 o 200 y pico, no llega a 300. ¿Me puede usted explicar por qué es? Pues se lo explico yo, porque hicieron test a su debido momento y masivamente. Esa es la clave, si es que esto está todo inventado. Con test masivos esto se hubiera evitado, y con test masivos, desde luego, la desescalada sería segura y no correríamos el riesgo de pegarnos un batacazo que pueda hacer que el remedio sea mucho peor que la enfermedad, y nunca mejor dicho. Sin lugar a dudas, se podrían tomar decisiones con coherencia. Por terminar, un último detalle, un titular inquietante que encontramos hoy en la portada de OK Diario. Moncloa deja caer que no podrá pagar todos los ERTEs en mayo y teme un estallido social. Aquí el que no muera de virus va a tener muy difícil sobrevivir por la cuestión económica. Pues sí, este gobierno es tan chapucero, este gobierno tiene tanto incompetente por metro cuadrado, como yo titulé en una columna que hice hace 5 o 6 semanas cuando empezó el estado de alarma, yo titulé "En las peores manos en el peor momento", ese era el titular, y me sigo ratificando. Es decir, una crisis elefantiásica como la que tuvo el Reino Unido, la Gran Bretaña, con la Segunda Guerra Mundial frente al Satanás nazi, pues hombre, con un tipo de medio pelo hubiera sido tremebunda, y a lo mejor hubiera provocado que el señor Hitler, el asesino, el multiasesino Hitler, se hubiera hecho con todo el mundo. ¿Pero qué pasó? Que había un tipo raro que bebía mucho whisky, pero que era genial, y estaba al frente, se puso al frente del gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña, se fue a vivir a Downing Street, quitó de en medio a los apaciguadores y solventó, es verdad, con mucho dolor, lo que fue el desafío del Satanás nazi, pero lo venció. ¿Por qué? Porque era un tipo superdotado y por encima de la media desde el punto de vista intelectual. Es que ahora nosotros tenemos a personajes que al lado de Churchill pues son, insisto, como comparar, siempre hago la misma comparación, a Cristiano Ronaldo, a Messi, con el delantero del equipo de mi pueblo. En fin, es ridícula la comparación. Es que tenemos a la peor banda, a los peores bueyes para arar el campo más complicado de toda la historia. En fin, tenemos a Chis Galavís, y entonces, claro, con eso es imposible salir bien librado de este trance terrorífico que ha causado ya tanto dolor, tanta muerte, ha dejado ya tantos huérfanos y a tantas familias sin poder despedir a sus deudos. Pues así es, en las peores manos, en el peor momento, y no sabemos por cuánto tiempo. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Buenas noches, un saludo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque, como les estamos diciendo, estas medidas no han sido consensuadas ni con la oposición, ni con las patronales de los sectores, pero tampoco con las comunidades autónomas, y en algunas de ellas, incluso las que están gobernadas por el mismo partido que el del gobierno en Madrid, hay discrepancias acerca de cómo debería abordarse esta desescalada. Una pausa y les contamos. Este ha sido el España director del Mundo no va a tener, Baleares. como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale?
Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y también en su página web para farmaciamundonatural.es.
El plan de transición hacia la nueva normalidad tendrá que irse aplicando en diferentes ciudades, en diferentes provincias. Esa va a ser la unidad territorial a aplicar, las provincias. Pero, sin embargo, la autoridad sigue siendo del Gobierno nacional. Las comunidades autónomas no recuperan de momento sus competencias para dictar sus propias normas. Eso ha provocado protestas en diversas autonomías. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, hace ya días que viene reclamando un mayor grado de independencia para tomar sus propias decisiones. En su opinión, el centralismo no es inteligente. Que el centralisme no és intel·ligent, però cap centralisme. Per tant, en aquest sentit, hem d'intentar adaptar-nos a les distintes circumstàncies, al mapa real de lo que és la pandèmia. I en aquest aspecte sí que vull fer referència a una qüestió que és molt important. La unitat d'acció sí que ha servit per una cosa, per a que el confinament en els llocs, a més, on no hi havia casos, continuï sense hi haver casos. Per tant, hem d'actuar amb molta prudència a l'hora del desconfinament perquè hi ha llocs on no ha arribat afortunadament la pandèmia que no ha d'arribar. Tenemos comunicación con Valencia, con el director del diario Las Provincias, don Julián Quirós. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinión le merece este plan de transición hacia la nueva normalidad que nos están anunciando? Bueno, dos reflexiones fundamentales, ¿no? Creo que a lo largo del día de hoy hemos visto todos que los afectados, los sectores afectados, no solo los sectores económicos, lo están viendo con mucho recelo y mucha confusión. La industria dice que no tiene claro el asunto de los ERTEs. Los comercios no saben si abrir o no. A los bares y a los restaurantes no les salen las cuentas con el planteamiento que ha hecho la desescalada de Sánchez. Hay infinitas dudas, además, de los padres de qué se hacen con los chicos. Dicen, bueno, habrá guarderías, pero hay niños de 10 y 11 años que no son para estar en guarderías y que tampoco están para quedarse en casa. Por tanto, los afectados podemos constatar que lo están recibiendo con mucho escepticismo, muchas dudas, que vamos a ver si se pueden concretar o no. Y luego, por la parte valenciana, por las declaraciones del presidente que poníais, pues yo no lo tengo claro, ¿no? Plantear esto en términos de centralismo, de si el gobierno debe capitalizar o las comunidades autónomas, pues debe hacerse lo mejor, pero pensar el planteamiento que hace Ximo Puig, que las provincias no son unidades válidas, primero, a algunos nos despierta siempre el escepticismo y el recelo, porque estamos siempre ante las teorías antiprovincias de ciertas ideologías de izquierda nacionalista, ¿no? En el caso de Compromís es evidente que no quieren saber nada de provincias ni siquiera para esto. Y el propio PSPB es un partido que cree más en las comarcas que en las provincias. Yo creo que las comarcas, desde un punto de vista político-administrativo, son más ficción que las propias provincias. Otra cosa es la realidad física, geográfica, ¿no? A ver, es muy difícil desconfinar en unidades todavía más pequeñas que las provincias, porque eso quiere decir que, aunque nos vayamos a territorios de salud, como dice el presidente, que pueden abrir comercios de una manera en un pueblo y de otra distinta en el pueblo de al lado. ¿Y qué pasa si un trabajador vive en un pueblo o en una comarca, en una unidad sanitaria, como dice, un distrito sanitario, pero trabaja en el otro? Si ya es problemático hacerlo a nivel provincial, yo creo que rebajar todavía más la unidad de control, por así decirlo, puede generar un caos importante, ¿no? Y si no es así, que me lo expliquen. Pero sí. Está claro, don Julián, como usted bien dice, que a los separatistas o a la izquierda el concepto de provincia no les gusta, les recuerda a España es una y no 51 de las provincias del franquismo, pero hay que reconocer que efectivamente Ximo Puig lo reclama no por comarcas, sino por áreas sanitarias, que son 24 en el caso de Valencia, que Cataluña resulta que también Quim Torra está pidiendo lo mismo, pero es que curiosamente Feijóo en Galicia también está pidiendo que sea por áreas sanitarias. Sí, lógicamente, el poder político autonómico cree sobre todo en la autonomía, por razones obvias, y para eso dan igual las ideologías, ¿no? Yo lo intento ver desde un planteamiento de gestión, entre otras cosas porque creo que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana
tampoco hay unas diferencias importantes entre unas provincias y otras. Me cuesta creer, con los datos que hay ahora mismo, y puedo estar equivocado, pero no lo creo, que, por ejemplo, la provincia de Castellón pueda llevar un ritmo distinto de desescalada a la de Valencia o Alicante. O sea que es que las propias provincias se parecen entre sí. Lo que insisto es que reducirlo a distrito sanitario, que efectivamente con eso eludes, digamos, el debate, la polémica ideológica, puede generar también muchísimos problemas. Y para empezar, de confusión entre la población, que no sabrá exactamente qué le corresponde, si pueden salir, no pueden salir, qué comercios pueden abrir, qué puede cerrar, si el de al lado está en unos tiempos distintos. Es decir, es verdad que hay diferencias en el contagio de unas zonas a otras, pero me parece que no son tan grandes como para provocar, en fin, si esto está teniendo problemas de abastecimiento de material, de protección para los sanitarios, de atender a los contagiados, hacer test, no digamos si la unidad de control se reduce. A mí me genera muchas dudas, la verdad. La verdad es que el litoral levantino es toda una referencia turística. Con estas medidas, el turismo, todo el sector turístico, está realmente preocupado. ¿Qué va a hacer un hotel que esté en la costa de Valencia? ¿Qué va a hacer una persona de Castellón? ¿Irse a veranear a Oropesa y una de Valencia justamente al lado de donde está viviendo? Los hoteles están realmente preocupados acerca de las limitaciones que tienen. Sí, a ver, es que en el caso de los hoteles quizás sea el asunto más claro. La desescalada o el descenso del confinamiento parcial, en el caso de estas instalaciones tiene poco caso, porque mientras no pueda haber tránsito entre provincias, nadie de una provincia, se queda a dormir en un hotel de su provincia. Por lo tanto, la apertura de los hoteles con esas limitaciones, que pueden ser lógicas, que no lo discuto, son un poco inútiles. Y seguramente lo que se está planteando el sector es que con esas condiciones no pueden abrir, insisto, porque abrir un hotel en la ciudad de Valencia, que solo pueda quedarse alguien de la provincia de Valencia, pues me parece que no van a llenar muchas habitaciones con ese presupuesto. Quizás tengan que esperar efectivamente a que se abra la circulación interprovincial. Y en la costa, como dice, hasta la circulación interprovincial es poco, porque vive mucho el turismo internacional. Aunque se pueda compensar este verano con el turismo nacional, realmente si no hay unos flujos de turistas europeos, pues va a ser difícil. Realmente todos lo sabemos que el sector turístico es quien más difícil lo tiene por razones evidentes. Sin duda, pero señor Quirós, evidentemente el debate ahí lo tienen organizado, y el que tienen sobre la mesa, por ejemplo, es cómo van a controlar el aforo de las playas. Bueno, sobre esto no hay la más mínima indicación oficial, ninguna. Nosotros hemos hablado con alcaldes, hemos hablado con la administración autonómica, nadie dice nada. Podemos especular, pero hay pocas posibilidades. Lo único que se puede hacer es fijar una distancia, igual que en las calles, ¿no? Una distancia mínima entre personas en las playas o un aforo y poco más. Yo no veo, digamos, como por algún sitio ha salido que haya que ir al ayuntamiento a recoger un ticket, un vale para decirte de qué hora a qué hora puedes ir a la playa. Me parece que no hay, que es un lío, sobre todo no hay recursos de funcionarios para controlar eso. La única manera de controlarlo, que no tengo ni idea, se me ocurre, es efectivamente marcando distancias obligatorias. Pero sobre esto, en todo caso, no se sabe nada, y es verdad que es muy tarde. Podemos ser comprensivos por la situación que hay, pero no sabemos nada. Las playas se abrirán a partir del 8 de junio y, por tanto, queda un mes y otra semana, y vamos a tardar, yo creo, en saber realmente qué es lo que van a hacer para decidir el uso de las playas este verano. Don Julián, tras la alarma que causó el domingo pasado la concentración humana en el Jardín del Turia, se temía un rebrote. ¿Cómo está la situación sanitaria en este momento en la comunidad? Bueno, Valencia, que tuvimos la circunstancia de que fuimos casi los primeros en que nos llegara el virus, a cuenta del partido del Valencia en Italia. Luego, sin embargo, el comportamiento ha sido bueno. Aquí la infección, los contagios, estamos bastante por debajo de la media nacional, y desde luego muy alejado de situaciones como la de Madrid o Cataluña. Por tanto, eso ha ido bien. Lo que ocurrió el domingo, ocurrieron dos circunstancias. Una, que el alcalde Ribó decidió abrir
los jardines, especialmente el jardín del Turia, que para quien no lo sepa es el viejo cauce del río que atraviesa la ciudad completamente y que es un inmenso jardín, y lo abrió para que se pudiera disfrutar. Claro, eso es un reclamo y es un foco como lo es siempre, de atracción de gente y por tanto de estimular la concentración de gente. En Madrid hay que recordar que el Retiro no se ha abierto. Yo creo que eso fue un error que había precipitado, que habría que esperar. No es lo mismo que se pase uno en los alrededores de su calle y de su casa que vaya a un centro de atracción, a un imán de toda la ciudad como es el río, el viejo cauce del río, ¿no? Y por otra parte, pues yo creo que vimos imágenes muy escandalosas, un poco inevitable por ser el primer día. Nosotros lo denunciamos desde luego desde el periódico de manera firme, pero yo sí creo que fue una minoría un poco irresponsable o irreflexiva, que cuando llegó allí y se encontró eso, lo que tenía que haber hecho es darse la vuelta. Que la mayoría de la gente se comportó bien y nosotros nos asomamos a nuestras ventanas y veíamos a nuestros vecinos teniendo un comportamiento lógico y responsable. Por tanto, no se ha vuelto a repetir. Falta ahora el próximo fin de semana, incluyendo el viernes, que es festivo, que la gente tiene más tiempo. A ver, pero también lo que pasó el otro día es que no había policía local simplemente para disolver las concentraciones. El escaso número de concentraciones que hubo, y eso provocó, digamos, empeoró la situación, pero con policía local, que no hace falta tanta, porque está muy, como digo, muy focalizado en un sitio, y aprendiendo todos un poco cómo tenemos que manejarnos, no debería haber problemas. Por cierto, don Julián, ahora que le menciona, ¿dónde está Joan Ribó? Porque algunos ya le llaman el alcalde desaparecido, que solo asoma cuando cree que puede dar una buena noticia. Cuando son malas, parece que se quita del medio, ¿no? Es una buena pregunta. Esto no es un tema de ahora ni reciente. El alcalde es un cargo que va desapareciendo poco a poco y con el tiempo, y cada vez tiene una presencia menor. Pero en este asunto ha sido clamoroso. Tengo que recordar que el día que se anunció la suspensión de las fallas, mandó a un propio a la reunión y a la comunicación pública de la suspensión, es decir, a un concejal, y él no participó en esa reunión, ni siquiera en la declaración explícita. Dejó, digamos, que esa mala noticia, entre comillas, o lo que él podía entender que era una mala noticia, la dieran otros. En todo este intervalo ha estado prácticamente desaparecido. No digo que no haya trabajado, digo que no ha hecho, digamos, la tarea de liderazgo, la función de liderazgo tan importante en este momento que tienen que hacer ciertos políticos. Solo cabe compararlo con la situación del alcalde de Madrid. Ha sido alguien desaparecido, ha ido en un mes y pico, ha ido a 3 sitios nada más. Y bueno, se lo hemos afeado desde el periódico. Es verdad que en los últimos días ha reaparecido con alguna rueda de prensa, con algún acto para contrastar un poco esto, pero ni siquiera se atreve a hacer lo obvio. Quiere que los demás tomen las decisiones por él y tomen las decisiones que debe tomar él, como es un hecho evidente de que en julio no se pueden celebrar las fallas. Este país no está para celebrar fallas en julio, esta ciudad tampoco lo está. Es un gran trastorno, pero sería una cosa absolutamente disparatada. Primero, no son las fechas, pero es que segundo, ni van a estar los ánimos, ni van a estar los bolsillos, ni va a estar la percepción pública para las fallas. Él lo sabe, pero lo que quiere es que alguien tome la decisión por él. Ya, sin duda. Ya por terminar, la imagen del día la tienen ustedes en Valencia. Resulta que hemos visto un autobús de la EMT embistiendo a un coche en el carril bus en la calle San Vicente. Vean. Ahí lo tienen. Lo había dejado en pleno carril bus, que discute con el conductor del autobús, y este, pues ya ven, toma por su cuenta la decisión de quitarlo del medio. Gracias a la grabación de este vecino, pues finalmente la policía ha podido aclarar qué es lo que ocurría. Pero bueno, ¿qué datos tenemos al respecto, don Julián? Bueno, esto ocurrió hace unos días y efectivamente con los móviles y con las redes y con tal, yo creo que fuimos los primeros en poder publicarlo. Primero es muy llamativo, segundo podemos considerar que es un acto menor, pero es gravísimo. Es decir, y esto tiene unas consecuencias, y el conductor afectado, desde luego, aparte de, lógicamente, del expediente interno que tendrá que ser muy gordo, no sé si despido o qué, tiene que someterse a un juicio porque como delito de tráfico es un delito gravísimo. Coger un autobús que tiene, no sé cuánto tiene un autobús, 15 metros o 20 metros o 14 metros, y embestir un coche particular, haya pasado lo que haya pasado, es gravísimo. Bueno, pues no deja de ser un suceso
pero que ahora, por la tecnología que tenemos, pues tenemos acceso a estas cosas que realmente llaman mucho la atención y que podría haber provocado una desgracia sin ninguna duda. Don Julián Quirós, director de Las Provincias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Los Intocables. Gracias a ustedes. Gracias, un saludo. De inmediato abordamos este tema de cómo puede afectar esta nueva situación al turismo. Vamos a irnos primero a Palma de Mallorca para saber cómo están nuestras islas, pero primero una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.